Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien amigos, 7:49, nosotros continuamos. Gracias por todos sus mensajes que nos llegan a través de las redes sociales. Pueden hacerlo, ya lo saben, a través de Twitter, a través de Facebook. Estamos también haciendo una transmisión en vivo en nuestro Facebook Live. Nos encuentra como Radio Sucesos Ecuador, en Twitter e Instagram como @Radio Suceso DC. Y dicho esto, doy la bienvenida a Santiago Basabe, politólogo, y bueno, vale la pena estos últimos días del 2022 para hacer un balance de cómo terminamos en el ámbito político con nuestro país. Ha sido quizás un año complejo para el Ejecutivo, un año complejo para la Asamblea, para la gobernabilidad de este país, y con muchos retos, con muchos temas que, bueno, se han dado en el proceso, y quisiera justamente ese diagnóstico de parte de Santiago Basabe de cómo termina este año, cuáles son los retos que enfrentamos para el próximo año y qué nos depara a su criterio el 2023. Bienvenido, Santiago, gracias por estar con nosotros. Hola Verónica, buenos días con toda la audiencia. Bueno, ha sido efectivamente un año difícil, un año muy conflictivo en lo político, con relaciones muy tensas entre ejecutivo y legislativo. A estas relaciones tensas entre estos dos poderes del Estado se ha sumado también el poder judicial, no solo en una relación difícil entre el judicial y el judicial y el ejecutivo, sino al interior también del Poder Judicial, de la Corte, me refiero a la Corte Nacional respecto al Consejo de la Judicatura. Y para cerrar este escenario, como digo, complicado, hemos tenido un actor clave que ha sido el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Que tiene unas facultades enormes según la Constitución ecuatoriana y que más allá de generar posibilidad de acuerdos y de intermediación, lo que ha propiciado es precisamente lo contrario, que es más dificultades y más caos. Entonces, en resumen, yo creo que ha sido un año muy conflictivo, con pocos espacios para acuerdos, lo cual no es nuevo en el país, eso hay que decirlo, y que abre la puerta para un 2023 en el que difícilmente la situación vaya a cambiar. Ojalá sea así, ojalá mejoren algo, pero creo que dada la coyuntura política que se nos viene, va a ser muy complicado que el 2023 sea menos tenso de lo que es este año que está terminando. Así es, podemos esperar que pueda ser complejo, Santiago. Ahora, ¿qué vemos de los retos que tiene, por ejemplo, el Ejecutivo para este próximo año, que inicia además con una contienda electoral, con elecciones seccionales y además una consulta, un referéndum que lo está impulsando él mismo? Bueno, yo creo que el principal reto es redistribuir. No sé si se podría resumir en una palabra, yo creo que es esa, redistribuir. El gobierno no ha tenido todavía la capacidad de trasladar el buen desempeño macroeconómico a lo micro, a lo básico, a lo ciudadano, a lo cotidiano. No ha podido hacerlo este año. Ojalá eso pueda mejorar en el año que viene. Me parece que por recursos económicos no es tanto el problema. No digo que el país esté en una bonanza absoluta, desde luego, pero creo que la situación económica del país ha mejorado. Y ahora lo que viene es este tema, ¿no? De redistribuir, de buscar espacios, canales para hacerlo. Los gobiernos seccionales seguramente no van a ser un buen aliado en función de las elecciones seccionales que seguramente no serán favorables al gobierno. Entonces creo que quizás los canales tienen que venir desde el propio Ejecutivo, a través de los ministerios, de las subsecretarías, en general del gran aparato del Estado que está no solo en Quito, sino también difuminado en el resto del país. Ahí me parece que está el punto central del gobierno actual. Primero esto, insisto, esto económico, y luego eventualmente dar algunos pasos, los que se pueda, en el plano puramente político. Claro, ahora, ¿cómo puede el Ejecutivo abrir esos canales? Usted dice a través de ministerios, pero ¿tiene capital político para hacerlo? Mira, yo creo que más allá del capital político, la dificultad es el capital humano, es el grupo de gente que es parte del sector público, de la burocracia, y que tiene la capacidad de movilizar el enorme aparato que es un Estado, ¿no? Aquí o en cualquier lugar. Esa es una gran debilidad del gobierno. Los colaboradores cercanos del gobierno están muy por arriba, muy en el palacio de gobierno,
pero esos mandos medios que son los fundamentales para ejecutar las políticas públicas siguen siendo deficitarios. Entonces yo creo que ahí hay un espacio para el gobierno, para intentar reclutar la gente que se necesita. Eso no es una cuestión fácil, sé que no es una cuestión fácil ni de cortísimo plazo, pero creo que ahí es el gran reto del gobierno para el año. Me parece que ahora tiene que partir por ese tema, darle un rostro más social a la mejoría en el plano macroeconómico que ha tenido el país. Ahora, ¿qué hacer, Santiago, con la Asamblea Nacional, que también tiene una calificación muy baja y además nos da la impresión de que, bueno, salvo las comisiones que trabajan, que hacen sus informes, pero la Asamblea en general parece que ha vivido de los conflictos todo este tiempo? Desde que se posicionó esta Asamblea, ha sido todo conflicto. ¿Qué nos depara el próximo año esta Asamblea y qué debería hacer para que, bueno, la gente al menos tenga más aceptación hacia esta Asamblea y confíe en ella? No creo que vaya a cambiar mucho. No creo que vaya a cambiar mucho porque las personas siguen siendo las mismas. Los asambleístas, hombres y mujeres del 22, van a ser los mismos del 23. Los intereses políticos no han variado mayormente. Hay un acuerdo explícito o no entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y una parte de Pachacuti que les da mayoría y les da una capacidad de presión importantísima respecto al gobierno. Quizás este año esa presión aumente en función de la elección de alcaldes y prefectos. Yo creo que ahí va a ser definitivo cómo haya un cambio eventualmente en la correlación de fuerzas políticas dentro de las provincias y dentro de los cantones. Pero en lo de fondo no veo por qué razón debería mejorar o cambiar la actuación de la Asamblea del 22 al 23, porque más allá de las personas que están ahí, el problema es estructural, el problema no tiene que ver en lo de fondo con los asambleístas que están ahora, sino con un sistema político, un sistema de partidos que fomenta el tipo de legislatura que ahora mismo tenemos y que hemos tenido en los últimos años, además, no solo este periodo legislativo, sino el anterior también. Ahora, hablando sobre eso, Santiago, de las asambleas, de la asamblea, del número de asambleístas, hay esta propuesta del Ejecutivo que se nos va a consultar a la gente en febrero, junto a las elecciones, de reducir el número de los asambleístas. Esto, ¿cómo ve esta propuesta y qué tan beneficiosa podría ser? Creo que es una propuesta con poca incidencia real. Reducir el número de asambleístas, por ejemplo, no va a disminuir la mediocridad en la asamblea, de ninguna manera. Si tú tienes un aula de 20 estudiantes donde 15 estudiantes tienen muy mal rendimiento y 5 son muy buenos, y reduces el aula de esos 20 a 10, vas a tener seguramente la misma proporción de los que no estudian o no tienen buen rendimiento y la misma proporción de los que son más aprovechados en ese aspecto. Es exactamente lo mismo. Entonces, no creo que vaya a mejorar en mucho en el plano de la profesionalización de la responsabilidad, porque la reforma para ello no pasa por ahí. Se puede ahorrar eventualmente algo en términos económicos, pero son cantidades absolutamente insignificantes comparativamente con el presupuesto general del Estado. Y además se genera un problema adicional que no es menor, y es que muchas provincias, sobre todo las más pequeñas, van a reducir el número de asambleístas y eso puede generar un problema de subrepresentación, o en otros términos, que una sola persona, un solo asambleísta, capture los intereses de un grupo más grande de personas. Y eso puede generar problemas en la ya difícil y débil relación entre electores y dignatarios, ¿no? Entonces, yo creo que es muy poco lo que va a ayudar si es que se aprueba, desde luego, esa pregunta al mejoramiento de la asamblea como tal. Bien, amigos, 7:57 hacemos un balance de lo que ha sido este 2022 con Santiago Basabe. Y Santiago, hablando también de otros poderes, ¿cómo evalúa este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que igualmente como la Asamblea ha estado metido en pugnas, en disputas complejas? Y bueno, también, ¿qué cree que le depara a este Consejo el próximo año? ¿Cómo evalúa la de este año? Y también sobre esta pregunta que hace el Ejecutivo y que nos va a consultar en febrero sobre quitarle las funciones designadoras de autoridades. Sobre el Consejo de Participación Ciudadana en general, bueno, ¿cómo evalúa este año, este 2022 del CPCCS y qué le depara el 2023?
Bueno, yo creo que esa es una institución que no debería estar en la Constitución, pero está, y no nos la podemos sacar, desafortunadamente. Esa es la herencia de Montecristi y la herencia sobre todo de algunos asambleístas constituyentes, muchos de ellos que andan por ahí dando discursos sobre la constitucionalidad y no se hacen cargo de eso que crearon sin ningún sentido. Y esa ha sido una institución altamente politizada desde siempre. Lo que pasa es que en el periodo del expresidente Correa, la hegemonía que tenía en términos políticos era tal que las tensiones no se observaban. Evidentemente, Claro. Alianza País era el único partido que gobernaba. Y eso a medida que fue cambiando la correlación de fuerzas se hizo mucho más notorio. Y este año no ha sido la excepción. Ahí hay una tensión política muy fuerte entre varios actores que intentan capturar el Consejo de Participación Ciudadana. Hablo de la Revolución Ciudadana, hablo del Partido Social Cristiano y del propio gobierno, ¿no? Así Que no es. hay que dejar de decir que la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana está en manos de alguien cercano al gobierno, del presidente Lazo, que no tenga la mayoría para poder movilizar recursos y para poder hacer designaciones con facilidad, eso es otra cosa, pero ahí hay intereses políticos y eso no va a cambiar, y eso desafortunadamente no va a cambiar porque la propia constitución de esa institución da para aquello. Si es que la pregunta que ahora nos presenta el presidente Lazo resulta ganadora, seguramente ahí puede tener alguna variación, ¿no? Porque la parte más importante del Consejo es designar estas autoridades de claves y decisivas en el país. Vamos a ver si es que esa pregunta se aprueba. No creo que sea tan probable, no tanto por el contenido de la pregunta, sino porque seguramente la consulta va a ser tomada como una aprobación o desaprobación del gobierno, y ahí el gobierno yo creo que va a ser difícil que salga victorioso, pero creo que el Consejo en definitiva es eso, es un espacio de altísima tensión política, es un consejo de participación y de disputa política, no es un consejo de participación ciudadana, ahí los ciudadanos no intervenimos, ahí intervienen las fuerzas políticas disputando la designación de cargos claves en el país como el fiscal, el contralor, el procurador. Y a propósito de esta situación que está también pendiente, la justicia ecuatoriana en este año ha sido bastante cuestionada, no solamente desde el lado del gobierno, sino desde otros actores. Y hoy justamente hay esta disputa en la judicatura, que parece que, bueno, al fin el CPCCS pudo iniciar esta elección del presidente de la judicatura, pero ha sido meses de pugnas, de situaciones complejas, de que no se ha aceptado una terna, en fin, parece que la cuarta es la vencida, pero también, ¿qué nos dice de la justicia de este 2022 y lo que nos depara en el 2023? Bueno, la justicia tiene un problema histórico, ¿no? Y el problema histórico tiene dos vertientes. La una, la politización, es decir, la injerencia de actores políticos en las decisiones, sobre todo de las altas cortes. Y el segundo es la falta de profesionalización de los jueces y de los fiscales. Y esto segundo tiene que ver básicamente por la inexistencia de una academia judicial. Acá no hay formación para ser juez. Acá hay formación para llegar a otros cargos, por ejemplo, ahora en la Cancillería que se ha retomado la Academia Diplomática, pero para administrar justicia, quizás el elemento más importante de un régimen democrático para perseguir al delito en el caso de los fiscales, no existe formación, basta con ser abogado. Entonces, mientras eso no tenga un cambio estructural, estos problemas van a seguir ahí presentes. Y el segundo problema que está relacionado con el tema de la justicia en general es la justicia constitucional. Este es un país donde cualquier juez puede dictar justicia constitucional. Así es. Y eso sería prudente y viable si tú asumieras que todos los jueces, desde el mejor juez de la ciudad más importante del país, hasta el último de los jueces, del último de los cantones, de los más pequeñitos en términos de población o de territorio, tienen una buena formación académica. Pero eso no es la realidad del país. Entonces tienes estos habeas corpus dictados en la ciudad X, tienes estos amparos constitucionales en la ciudad Y, que lleva a que al final lo que se deteriore es la seguridad jurídica, ¿no? Y creo que ahí hay soluciones de corto plazo que no eliminan el problema, pero que lo reducen, y pasa precisamente una de ellas por una reforma para generar jueces especializados en lo constitucional. De esa reforma hay actores que son claves y que no han hecho absolutamente nada, y uno de ellos, desafortunadamente, hay que decirlo, es la Corte Constitucional, que mira con absoluta indiferencia el problema que tiene el país en ese aspecto.
Bueno, ha sido un año complejo en todos los aspectos, Santiago. ¿Qué podríamos concluir de todo este análisis, de todo este contexto de lo que se ha vivido en el 2022? Y bueno, sobre los retos, por ejemplo, del Ejecutivo, de la Asamblea, de este Consejo de Participación Ciudadana, de la Justicia, para este 2023. Mira, yo creo que los problemas de los poderes del Estado más o menos hemos descrito y yo creo que no van a cambiar en mayor medida, pero creo que sí hay cosas que se puede hacer desde los ciudadanos, desde los que estamos del otro lado, eh, para no caer en ese espacio de solamente criticar y observar, ¿no? Y generar escrutinio hacia las autoridades, lo cual está bien en principio. Y yo creo que ese espacio es la capacidad de la gente también de articular actividades, ser más ciudadanos, más ciudadanas, en las cosas cotidianas, en las cosas muy puntuales, no necesariamente en los grandes temas de la política o de la economía, sino en las cuestiones básicas de la asociación gremial, profesional, empresarial, artesanal, los pequeños grupos estudiantil, desde luego. Yo creo que países que tienen dificultades tan grandes en lo macro, como tiene el país, la posibilidad de salir es generar un tejido social más vibrante, más vigoroso, que pueda tener más incidencia, que pueda escrutar mejor a sus autoridades. Y eso pasa fundamentalmente por la capacidad de asociarse de las personas, de asociarnos, insisto, en cualquiera de las actividades que hacemos. Y yo creo que un punto de partida, viendo la parte positiva, está en ese sentido, en capacidad, en generar mayor capacidad de vincularnos, de unirnos y de hacer cosas pequeñitas que al final terminan juntándose y generando sociedades, insisto, mucho más vibrantes, mucho más vivas, mucho más capaces de reaccionar frente a los malos desempeños de los gobernantes, que yo creo que es desafortunadamente lo que ahora mismo nos pasa. Bueno, va a ser complejo, ¿no? Y sobre las elecciones seccionales, Santiago, igual que podríamos pensar, porque hay muchos candidatos, quizás mucha dispersión, se ha visto eso ya en elecciones anteriores. Bueno, la dispersión va a continuar nuevamente, lo mismo de la Asamblea, mientras no hagas una reforma integral al sistema de partidos políticos. Mientras tú tengas una cantidad enorme de movimientos nacionales y provinciales y un número exageradamente alto de partidos nacionales, la dispersión va a continuar y eso se observa claramente en la ciudad de Quito y se observa en la mayor parte de ciudades del país, donde las disputas por la alcaldía o la prefectura tienen 8, 9, 10 candidatos. Me parece que la media de candidatos es 7 u 8, lo cual es absolutamente desproporcionado para un país tan pequeñito como el Ecuador y que da lugar a que al final en las ciudades grandes, sobre todo pienso, los alcaldes lleguen con márgenes muy pequeñitos, que es lo que seguramente va a pasar en Quito nuevamente, como ya pasó cuando ganó el ex alcalde Yunda, algo similar es el escenario actual. Entonces, esa dispersión en parte tiene que ver con la falta de acuerdos entre los actores políticos, desde luego, y con los egos enormes que tienen, pero tiene que ver también con el sistema de partidos, que es el que coadyuva esto. Y eso, desafortunadamente, no creo que vaya a cambiar.